Dicen que los grandes cambios llegan cuando menos se esperan. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la vida de Özge Yağız. Durante años, la actriz había luchado con un hábito que parecía imposible de dejar. Una costumbre que la acompañaba en cada rodaje, en cada momento de estrés, y que poco a poco se había convertido en su sombra. Pero la llegada de Gökberk de Mircea a su vida cambió todo. Lo que comenzó como una amistad llena de complicidad, pronto se transformó en una conexión profunda, marcada por el apoyo mutuo y el deseo de mejorar juntos. Fue Gökberk quien, sin planearlo, se convirtió en su mayor inspiración para dejar atrás lo que tanto la limitaba. Al principio, Özge no se daba cuenta de cuánto ese hábito afectaba su bienestar. Las jornadas largas de grabación y el constante escrutinio público la llevaban a buscar consuelo en pequeñas rutinas dañinas. Sin embargo, Gökberk, con su serenidad y su disciplina casi contagiosa, le mostró que la fuerza de voluntad podía ser más poderosa que cualquier adicción. Con paciencia y cariño, comenzó a animarla a cambiar ciertos comportamientos. No hubo imposiciones, solo comprensión y ejemplo. Fue ese gesto silencioso el que plantó la semilla de un cambio duradero. Cuando Özge decidió dar el paso, no fue fácil. Los primeros días estuvieron llenos de dudas, ansiedad y tentaciones. Pero Gökberk estuvo allí cada noche, recordándole lo lejos que ya había llegado y lo fuerte que era. En entrevistas recientes, Özge ha confesado que el apoyo emocional de su pareja fue fundamental para su transformación. No se trató solo de dejar un hábito, sino de aprender a quererse más, a cuidar de su mente y de su cuerpo. A través de ese proceso, descubrió una nueva versión de sí misma, más libre y más segura. Los amigos cercanos de la pareja aseguran que el cambio fue visible, incluso en su mirada. Özge, antes inquieta y algo insegura, comenzó a irradiar calma y confianza. Su energía en los sets de grabación también cambió. Más concentración, más alegría, más pasión por su trabajo. Los productores y compañeros no tardaron en notar la diferencia. Gökberk, siempre discreto, evitó atribuirse mérito alguno, pero todos sabían que su influencia había sido clave. La historia de ambos se convirtió en ejemplo para muchos que buscan salir de hábitos difíciles. El poder del amor, cuando es sincero, puede lograr lo imposible. Y eso es precisamente lo que vivieron Özge y Gökberk. Él no intentó cambiarla, solo la ayudó a encontrar su mejor versión. Ella, por su parte, descubrió que el verdadero cambio no llega por obligación, sino por inspiración. Entre ambos, construyeron un ambiente de confianza que se volvió el motor de su crecimiento personal. Hoy, Özge habla abiertamente sobre su experiencia, asegurando que dejar atrás ese hábito fue una de las mejores decisiones de su vida. La transformación también trajo consigo nuevas oportunidades. Con la mente más clara y el corazón más tranquilo, Özge comenzó a aceptar proyectos que antes había rechazado por miedo o agotamiento. Su carrera tomó un rumbo más maduro, más consciente. Y mientras algunos pensaban que se trataba solo de suerte, quienes la conocen de cerca saben que fue fruto de disciplina y amor propio. Gökberk, mientras tanto, la acompaña en silencio, orgulloso de la mujer en la que se ha convertido. Su relación se fortaleció con el tiempo, demostrando que el apoyo emocional puede ser tan poderoso como cualquier terapia. Las redes sociales estallaron cuando los fans notaron el cambio. Fotografías recientes mostraban a una Özge radiante, llena de vida y con una sonrisa distinta. Los comentarios no tardaron en llegar. Nunca se la había visto tan feliz. Decían algunos:
Otros mencionaban lo inspirador que resultaba verla evolucionar de manera tan auténtica. En un mundo donde las apariencias lo son todo, su historia se sintió real, humana y esperanzadora. Eso fue lo que hizo que millones compartieran la noticia en cuestión de horas. El hábito que abandonó Özge no solo era una costumbre dañina, sino una carga emocional. Aprendió que para sanar por dentro hay que tener el valor de soltar lo que nos ata. Y en ese proceso, Gökberk fue su espejo y su refugio. No necesitó promesas ni discursos, bastó su presencia constante para que ella entendiera que merecía estar bien. La historia de ambos es, más que una anécdota, una lección sobre el poder del apoyo sincero. Algo que, en tiempos de superficialidad, resulta profundamente conmovedor. A medida que los meses pasaron, la actriz comenzó a hablar con más naturalidad de su proceso. No lo hizo desde el drama, sino desde la gratitud. A veces, dejar un mal hábito es también dejar una versión de ti que ya no te representa, dijo en una entrevista. Sus palabras resonaron en miles de personas que atravesaban batallas similares. Gökberk, al escucharla, solo sonrió con esa calma que lo caracteriza. Sabía que el cambio era suyo, que ella había hecho el trabajo más difícil, enfrentarse a sí misma. La industria del entretenimiento turca ha sido testigo de muchas historias de amor, pero pocas tan genuinas como esta. Lo que comenzó como una conexión profesional entre dos actores se convirtió en una alianza emocional capaz de transformar vidas. La complicidad que muestran frente a las cámaras no es actuación, es reflejo de una relación construida sobre respeto y empatía. Es que, libre de aquello que la limitaba, brilla más que nunca. Y Gökberk, con su carácter firme y sensible, se ha convertido en su compañero ideal en esta nueva etapa. A nivel personal, Özge reconoce que este cambio no solo mejoró su salud, sino su percepción de la vida. Ya no busca la perfección, sino la paz. Ya no se exige tanto, sino que se escucha más. En cada entrevista, sus palabras transmiten madurez y equilibrio. Y eso, para sus seguidores, es un ejemplo poderoso, porque demuestra que incluso las estrellas, detrás del glamour, también tienen sus batallas y sus victorias silenciosas. Y que el amor, cuando se da con el corazón, puede ser el mejor motor de cambio. Los psicólogos que analizan este tipo de transformaciones coinciden en que el entorno es fundamental. En el caso de Özge, Gökberk representó ese entorno seguro que muchas personas necesitan para avanzar. No se trata de dependencia, sino de acompañamiento consciente. Esa diferencia marcó el éxito de su proceso. Y mientras el público sigue aplaudiendo su evolución, ambos prefieren mantener su vida privada alejada del ruido mediático. Lo que comenzó como una historia de amor, terminó inspirando a toda una generación. El cambio también se reflejó en su estilo de vida. Özge adoptó rutinas más saludables, comenzó a practicar meditación y encontró en la lectura una nueva pasión. Sus seguidores se sorprendieron al verla compartir mensajes sobre bienestar y autocuidado en sus redes. Lejos de las poses, sus publicaciones transmiten serenidad y autenticidad. Gökberk, por su parte, la apoya sin protagonismo, demostrando que el amor verdadero no necesita exhibir. Juntos, se han convertido en un símbolo de crecimiento y equilibrio emocional. Lo más admirable de todo fue su sinceridad. Özge nunca fingió que el cambio fue fácil. Habló de las recaídas, de los días difíciles, de las ganas de rendirse. Pero también habló de la esperanza, del apoyo y de la gratitud. Esa honestidad es lo que la conectó con tanta gente. Porque al final todos tenemos algo que queremos dejar atrás, algo que queremos mejorar. Y ver a alguien lograrlo con tanta entereza es sin duda un motivo para creer que sí se puede. Con el paso del tiempo, la historia se volvió viral. Los medios comenzaron a hablar de la gran transformación de Özge Yağız
y las redes se llenaron de mensajes de admiración. Muchos destacaban el papel de Gökberg, pero ella siempre insistió en que el verdadero mérito era propio. Él me inspiró, pero la decisión fue mía, afirmó con una sonrisa. Esa frase quedó grabada en la memoria de muchos porque resumía todo: amor, fuerza y responsabilidad personal. Una combinación que pocas veces se ve. Hoy, Özge Yağız se ha convertido en un referente de fortaleza y superación. Su historia no solo emocionó a sus fans, sino que inspiró a miles a dar su propio paso hacia el cambio. Y aunque el hábito que dejó atrás ya no forma parte de su vida, el aprendizaje que obtuvo seguirá con ella para siempre. Gökberk Demirci, fiel a su estilo reservado, solo dice que verla feliz es su mayor recompensa. Una historia que, sin buscarlo, se convirtió en una de las más comentadas y compartidas del año.